Con Roberto, sin haberlo conversado, tocamos temas muy similares. De hecho, en la mañana me llama la atención porque por lo menos en los grupos de trabajo apareció muchos de los temas y las aristas que hacía mención Roberto Morales, y también como Comité para la Justicia Manuel Gutiérrez, y ahora como Agrupación de Víctimas de Violencia Policial. También son temas que lo hemos discutido y lo hemos debatido. Yo también quiero reconocer que con Amnistía Internacional hemos tenido una relación de cooperación en lo que fue el caso de Manuel Gutiérrez, y ahora también queremos mantener también esa cooperación mutua, y de ahí creo que estamos muy en sintonía con cosas que ha dicho Roberto. Voy a tratar de no ser reiterativo, porque pensaba hablar de temas muy similares. Ahora, bueno, efectivamente quería hacer yo como este comentario porque para nosotros también fue una sorpresa cuando se reformó el Código de Justicia Militar el 11 de noviembre del año recién pasado, porque además coincidió con un día que teníamos programada la marcha de las víctimas de violencia policial, que era en la tarde, y en la mañana de ese día, casualmente, el gobierno promulga la ley que tipifica el delito de tortura del Código Penal, y además, por añadidura, como planteaba Roberto, se modifica el artículo 5 del Código de Justicia Militar, en el cual efectivamente cuando hay civiles siempre va a ser materia de justicia ordinaria. Ahora, nosotros como comité tenemos, y como agrupación tenemos una explicación de por qué ocurrió eso. De hecho, cuando la presidenta Michelle Bachelet, en el discurso del 21 de mayo del año 2015, me acuerdo porque para nosotros es un tema importante los derechos humanos, ella hizo el anuncio de que se iba a tipificar el delito de tortura en el Código Penal. Y nosotros como comité humildemente publicamos un artículo que salió en el Desconcierto o en el Ciudadano, no lo recuerdo bien, y lo que nosotros escribimos fue lo siguiente: tipificar el delito de tortura en el Código Penal, pero mantener la justicia militar es letra muerta. ¿Por qué? Porque si a Carabineros se le aplicaba el Código de Justicia Militar, en ese código no está tipificado el delito de tortura, ni siquiera el delito de homicidio. Entonces, en el fondo, iba a ser un proyecto de ley inútil, como muchos proyectos de ley que existen en este país que suenan bonitos, rimbombantes, pero al momento de aplicarse son proyectos inútiles. Entonces, nosotros planteábamos que en el fondo, si se iba a tipificar el delito de tortura, tenía que sacarse a Carabineros de la justicia militar, porque son el principal funcionario público que comete tortura o lo que antes se llamaba apenos ilegítimos. Entonces, ¿cuál es nuestra explicación? De que cuando el gobierno, el 11 de noviembre del año recién pasado, promulgó esta ley que tipificó el delito de tortura en el Código Penal, para que fuera útil y se le pudiera aplicar a Carabineros, tenía que sacarlo de los tribunales militares. Por tanto, ahí se tuvo que modificar la competencia de la justicia militar. Ahora, nosotros como Comité por la Justicia Manuel Gutiérrez y luego como agrupación levantamos siempre la bandera del fin a la justicia militar. Ahora, nuestra meta en realidad es que se derogue totalmente la justicia militar, porque en un Estado de Derecho democrático no pueden haber dos justicias, y de hecho la justicia ordinaria tiene todas las facultades y el Código Penal tiene todos los elementos, no sé si me equivoco, Washington, todos los elementos para juzgar delitos que cometan militares en tiempos de paz. O sea, en el fondo, cualquier delito que cometa un militar en tiempo de paz puede ser observado por la justicia ordinaria. Por tanto, no se justifica mantener los tribunales militares, porque pueden ocurrir delitos ordinarios entre militares que sean vistos en Fiscalía Militar y no en los tribunales ordinarios con el Código Penal como corresponde. Ahora, efectivamente, para nosotros es un avance que los delitos de Carabineros en actos de servicio sean vistos por la justicia ordinaria. Es un avance, pero es un avance parcial, no es un avance total. Y nosotros en realidad estamos observando qué es lo que pasa con los casos ahora, porque esta modificación es bastante reciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa después de esto? Entonces ahí, porque en el fondo, claro, las leyes, una forma de estudiarlas es como texto, y otra forma de estudiarla es cómo se aplican. De hecho, cuando nosotros como agrupación fuimos muy cuidadosos de darnos una opinión sin primero
no haber observado cómo se aplicaba la ley o qué pasaba después. De hecho, recién en marzo de este año sacamos nuestra opinión, 4 meses después, para tener más elementos para dar una opinión, para que la redundancia, mucho más fundada. Brandon, diciembre del año 2016, ¿lo conocen el nombre? Joven mapuche, recibió 100 perdigones en su cuerpo, o más, creo, lesiones gravísimas, estuvo al borde de la muerte, hospitalizado un periodo importante de días, y el caso lo tomó la justicia ordinaria y lo calificó como lesiones graves, no como homicidio frustrado. Entonces uno se pregunta, si Brandon estuvo grave, si Brandon estuvo al borde de la muerte, ¿por qué no calificarlo como homicidio frustrado? De hecho, la familia, con su abogado querellante, justamente la querella que presentan es: esto no es lesiones graves, esto es homicidio frustrado. Pero también, y lo conversábamos en una reunión de la agrupación, muchos estaban presentes acá, hace un mes atrás. Claro, como ahora Carabineros tiene que responder frente a tribunales ordinarios, tiene que cambiar los mecanismos de represión. Si yo disparo balas, puedo asesinar y me van a culpar de homicidio. Pero si disparo perdigones, lo dejo gravemente lesionado, pero queda con vida. Por tanto, no van a acusarme de homicidio, van a acusarme de lesiones. Entonces también las fuerzas represivas pueden también irse adecuando de acuerdo a los cambios que tiene la ley. Ahora, yo quizá a partir de un caso yo tampoco puedo hacer una generalización, pero algo pasó en ese caso también, y lo nombro porque es un caso importante que ocurre después de esta promulgación. Ahora, también nosotros hemos advertido, porque han sido pocos casos de delitos de Carabineros en justicia ordinaria. Está el caso de Nelson Pichillao, subcontralista, trabajador del cobre en el norte, que fue asesinado por un disparo policial. No obstante, de parte del fiscal ha habido una muy poca voluntad para investigar y para formalizar al carabinero que cometió el delito. Entonces, y ese es un caso que está en justicia ordinaria, el de Nelson Pichillao. Esto pasó antes de la promulgación de noviembre. Lo que pasa es que la Corte Suprema del año 2013 ya había dado una recomendación, que en casos donde policías cometían delitos y civiles eran víctimas, ojalá quedaran en justicia ordinaria, o también lo que hacían los abogados de la Defensoría era presentar querellas para retener el caso en justicia ordinaria. Entonces el caso de Nelson Pichillao es un caso en justicia ordinaria, pero con una investigación muy pobre, con muy poca voluntad investigativa, y es verdad, porque quienes trabajan a la par con los fiscales son carabineros, reportan las pruebas, hacen las investigaciones, y es un tema que no es tan sencillo, porque uno no podría porque uno podría decir, claro, si que el fiscal con los carabineros de la ciudad donde ocurrió el delito, quizás recomendable sería que lo investigue un fiscal de otra jurisdicción, de otra ciudad, de otra zona. Pero ahí uno estaría como presuponiendo de que el fiscal no va a tener voluntad investigativa, uno estaría presuponiendo de que el fiscal no va a tener esta capacidad de independencia. Entonces no es un tema fácil de plantear, pero desde el sentido común, por supuesto que es difícil que yo haga persecución penal a las personas con las cuales trabajo. Entonces, por lógica, hay un tema ahí que hay que discutirlo. Nosotros dentro de la agrupación tenemos un caso de homicidio cometido por Carabineros que fue investigado por la justicia ordinaria, que es Luciano Villanueva. Y claro, efectivamente el juicio oral concluyó, bueno, primero se formalizó el Carabinero por homicidio, y el juicio oral concluyó que sí es culpable de homicidio. Sin embargo, la condena no es de cárcel, a pesar que son 5 años, pero en libertad. Entonces también nos preguntamos lo siguiente: si se aplica el Código Penal con todas sus tipificaciones y con todas sus sanciones, se tiene que aplicar con la misma vara a civiles y a carabineros. Y ahí tenemos la sospecha de que hay una aplicación que no es tan equitativa. Es una sospecha. Ahora,
Quizás puede sonar grave porque suena a una acusación, a una institución del Estado, de justicia, pero yo me atrevo a decirlo de que no se aplica con la misma mano. A pesar de que estoy hablando de pocos casos, pero ya estos casos tienen algo en común. Carabinero se investiga el delito de justicia ordinaria, pero con poca voluntad investigativa, con poca persecución penal, quizás reconociendo el delito, pero con penalidades que no son correspondientes. Algo pasa ahí, yo creo, y ahí hay que, efectivamente, como decía Roberto, ver, observar y qué recomendaciones se pueden hacer. Ahora, de todos modos, es un avance. Los casos de justicia militar, los abogados de derechos humanos, Washington, Cristian Cruz y otros, prácticamente se quedaban a observar lo que pasaba con el caso, porque era muy poco lo que podían hacer. Al menos en justicia ordinaria hay muchas más herramientas a las cuales se pueden recurrir para defender a las víctimas. Por tanto, es un avance, pero no es suficiente. También hay un problema, y lo decía Roberto, y nosotros como agrupación también lo decimos, por eso, sin ponernos de acuerdo en el mismo tema, y de hecho ando con lo traía bajo la manga, ando con la revista latinoamericana de seguridad ciudadana, el número Policías, que está especialmente dedicado a analizar el tema de lo que es el rol de las policías en el campo de las políticas de seguridad pública y seguridad ciudadana. Y en general lo que se plantea acá, viendo toda Latinoamérica, de que no es recomendable militarizar la seguridad ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? No es recomendable que las Fuerzas Armadas ejerzan labores de orden público. Y tampoco es recomendable que las policías estén militarizadas. Porque efectivamente, y está en el comunicado también que sacamos el día de ayer, las funciones, se supone que la labor de las Fuerzas Armadas y de las policías deben estar totalmente diferenciadas. Ahora, muchos podemos tener también una posición abolicionista, no deberían existir. Que de hecho ese debate lo tenemos todavía dentro de la agrupación. Reconociendo el debate, sin embargo, pasa lo siguiente, que el rol de las Fuerzas Armadas es de defensa nacional, por tanto las Fuerzas Armadas las forman con la lógica del combate al enemigo. Y a las policías, su rol es la protección ciudadana, por tanto deben formarlas con otro formato, con otro tipo de protocolo y con otro ideario institucional. Carabineros de Chile fue parte de las Fuerzas Armadas durante 3-4 décadas, durante toda la dictadura militar y durante gran parte de la democracia. Recién en el año 2010 se hizo el cambio de dependencias, que a Carabineros se lo sacó desde el Ministerio de Defensa y se lo llevó al Ministerio del Interior, pero ese cambio administrativo no asegura un cambio cultural. Y varios autores, Niklas Luhmann, por ejemplo, que es destacado dentro de las ciencias sociales, señalan que las instituciones no están formadas solamente por la norma o por la letra, sino que también por la subjetividad y la cultura institucional. Entonces, si tuvimos en Chile a Carabineros como parte de las Fuerzas Armadas por casi 4 décadas, tenemos a Carabineros que tienen una identidad militarizada. Porque en el fondo puedes cambiar la dependencia, pero eso no es un cambio de paradigma. Por eso Carabineros ve al ciudadano como un enemigo, el enemigo interno. La lógica de la dictadura, de persecución del enemigo interno, a nuestro juicio, como agrupación, se mantiene. Entonces, cuando Carabineros se enfrenta a una acción de orden público, lo que él visibiliza no es a un ciudadano o ciudadana. Lo que visibiliza es a un enemigo. Los que estuvimos ayer en el acto, no sé si se sintieron en esa posición. ¿Ciudadanos o enemigos? Enemigos. Estábamos rodeados de fuerzas especiales, controles de identidad, un despliegue totalmente injustificado. Y ahí por tanto, ahí hay un tema cultural que nosotros hemos discutido. O sea, indiscutiblemente debiera hacerse una reforma profunda en la institución de Carabineros.
Se hizo una reforma en el gobierno anterior de Michelle Bachelet que incluyó la policía comunitaria. ¿Han escuchado hablar del Paco comunitario? Que es el Paco buena onda de las comisarías. El que participa en la red de la infancia, el que se coordina con los trabajadores sociales cuando tenemos casos de delitos. El Paco buena onda de las comisarías, el Paco comunitario. ¿No lo han conocido? Pero No, no es lo que es cuadrante, no. El que se llama carabinero comunitario. Es comunitario. Bueno, va a las edades, ya no, es como todo ese. Son carabineros además progresistas. Sí. ¿Esos son los que bailan? No, los que van al tema del perrito se queda. No, pero sabes que hay un tema que puede sonar quizás muy casuístico. Yo estuve en un encuentro en Jaime Aguirre, donde vivo, sobre el tema de discutir la política local de seguridad ciudadana, y los dirigentes sociales tenían una posición más conservadora que el Paco comunitario. ¿Qué decía el carabinero? Hay que usar los espacios públicos, hacer actos culturales, no hay que abandonar el espacio público, porque eso es lo que finalmente hace que las comunidades estén en riesgo. Y la mejor forma de cuidarse es la solidaridad. Eso lo dijo el carabinero. ¿Qué dijeron los dirigentes sociales? Más Paco, cámara. Entonces, yo digo, ¿en qué mundo estamos viviendo? O sea, dirigentes sociales, conservadores, Pacos progresistas, carabineros, discúlpeme que lo diga Paco, no, carabineros. Estamos en un foro, así que vamos a usar el lenguaje. No, úselo nomás, de un foro. Y además, si el Capón estudiante lo ve, bueno. Sale fue visitadora. Son Pacos. Ya, entonces, siguiendo con la idea, bueno, también la reforma de que se hizo Carabinero incluyó las denuncias de violencia intrafamiliar, lo cual igual es un desastre, porque Carabineros, yo vi una investigación donde Carabineros señala que ellos sienten que no están preparados para acoger las denuncias de violencia intrafamiliar. Muchas veces las comisarías tampoco tienen una sala aparte, y a veces la mujer tiene que hacer el relato frente a todo el mundo escuchando. Entonces, esa fue una tesis que yo guié. Mi alumno eran hijos de carabineros y yo les guié la tesis. Y investigamos qué significaba para carabineros acoger las denuncias de BIF. Un desastre. Dicen que no están preparados, que no están las condiciones, y efectivamente debe ser súper degradante para una mujer ir a una comisaría que esté llena de gente y contarle a un carabinero y que todo el mundo escuche: me pegaron, me golpearon, etc. Pero la reforma más importante de una institución es la cultura institucional. Entonces, nuestra hipótesis, o por lo menos la hipótesis que yo levanto, es que tenemos una policía militarizada y por tanto hay que desmilitarizarla. Hay que hacer una reforma ideológica y paradigmática. Y eso es algo que es relevante, y también planteo que en este tema no estamos de acuerdo como agrupación, porque también está la posición de que en realidad no vale la pena democratizar a las instituciones de seguridad porque nunca van a ser democráticas, porque juegan un rol represivo dentro de lo que es el Estado burgués. Y también está la posición abolicionista. Planteo todas las posiciones como coordinador de la agrupación, porque es mi opinión, pero también tenemos disidencia, y eso nos hace bien como agrupación, me parece. Bueno, también ahí, como un tema también que me gustaría como también poder plantear, y voy a hacer referencia a algunas partes del comunicado, la idea no es leerlo, pero algunos párrafos de este comunicado son importantes para instalarlo, aunque sea con mucho esfuerzo, en la opinión pública dentro de nuestras posibilidades. En temas de derechos humanos, inevitablemente hay un cohorte entre dictadura y democracia, y eso es prácticamente indiscutible, porque las violaciones de derechos humanos de la dictadura militar se reconocen como violaciones a los derechos humanos. Ejecutados políticos, detenidos desaparecidos, víctimas de tortura, se los reconoce como tal institucionalmente y también culturalmente, aunque un sector importante de la ciudadanía en Chile aún justifica la dictadura militar como algo que fue necesario. Pero en general, al menos institucionalmente se los reconoce. Está el informe Walech, está el informe Rettig, y hay políticas reparatorias. Para mi gusto, esas políticas no son reparatorias, son solamente compensatorias. ¿Por qué? Si que alguien fue víctima de un delito, para repararlo tiene que haber persecución penal y el victimario tiene que ser enjuiciado. Entonces, si que yo, claro, le puedo dar una pensión básica solidaria, ¿cuánto da
vale como 100.000 pesos, 100.000 pesos más o menos, 170. una pensión vitalicia. Además le puedo dar una beca de estudios para que estudie en la universidad la carrera que desee, atención Price, que es sinónimo de ser indigente, dentro de la salud pública, pero eso solamente son compensaciones, porque lo más importante para esa persona, sin duda, es que haya persecución penal para quien lo torturó, para quien cometió la violación a sus derechos humanos. Y muchos de esos torturadores médicos trabajan en las clínicas privadas en la más absoluta impunidad. Por tanto, según yo, las políticas que se han implementado en los casos de dictadura no han sido reparatorias, solamente compensatorias por la ausencia de persecución penal. Si vamos a la democracia, peor el escenario aún, porque lo más básico de lo básico es que te reconozcan como víctima de violación a los derechos humanos. Hay una tremenda diversidad de casos, pero creemos que la categoría víctimas de violencia policial lo agrupa a todos. Pero a nivel institucional y cultural, esta categoría no está instalada. Nosotros estamos haciendo un esfuerzo por instalarla, un esfuerzo sobrehumano, y que va a ser muy lento además, pero tenemos que seguir con lo que conversamos en la mañana. Efectivamente, hay que partir reconociendo que en democracia se han violado los derechos humanos, reconocerlo con ese nombre, que hay víctimas de violencia policial. Ojo, todos los casos que tuvieron en justicia militar, Claudia López, que ni siquiera fue investigado el caso, Matías Cachileo, todos esos casos, Manuel Gutiérrez, en todos esos casos lo que se tipifica no es que ellos hayan cometido homicidio, ellos no cometieron un asesinato, cometieron un error de procedimiento que se llama violencia innecesaria con resultado de muerte. O sea, a Manuel Gutiérrez no lo asesinaron, no fue un homicidio, fue un error de procedimiento. Entonces, la sola forma de definirlo es una vulneración. O sea, Matías Cachileo, lo que ocurrió ahí fue un homicidio. Manuel Gutiérrez, lo que ocurrió fue un homicidio. Esos casos quedaron todos oleados y sacramentados en justicia militar. Oleados y sacramentados que están cerrados y quedaron ya tipificados como violencia innecesaria con resultado de muerte y con penalidades ridículas, 400 días de firma en libertad sin antecedentes. La más alta penalidad es la que se le dio al caso del compañero Matías Cachileo, 3 años de firma en libertad. Lo más alto que se ha dado. Entonces ahí creemos que efectivamente un tema pendiente para efectos de la violencia policial tiene que ver, además de una profunda reforma de Carabineros para desmilitarizarlo, también un reconocimiento institucional, político y cultural de las víctimas de violencia policial y violaciones a los derechos humanos que han ocurrido en los gobiernos democráticos. Ahora, si efectivamente son necesarias o no las fuerzas de seguridad es un tema debatible. En todo caso, insisto, la conclusión a la cual se llega, esta revista fue editada por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de que sea cual sea el caso, no es bueno militarizar la seguridad ciudadana porque eso debilita el tejido democrático. Por tanto, pero ojo, en varios países de Latinoamérica la seguridad ciudadana está militarizada. Las Fuerzas Armadas intervienen en conflictos internos. México, Colombia, si no me equivoco, Brasil, o sea, Perú. O sea, estamos todos de acuerdo en lo que no hay que hacer, pero igual se hace. Pero por lo menos está dicho por el mundo académico. En Chile las Fuerzas Armadas en todo caso no intervienen en temas de seguridad pública, lo hacen las Fuerzas Especiales, que son policías militarizadas, o sea, es lo mismo. Digamos las cosas por su nombre, yo creo. Dejémonos de cinismo, digamos las cosas como son. Eso es, queda grabado. Si me ve un estudiante, yo se lo explicaré después por qué lo estoy diciendo. Y me siento con confianza además en este espacio. Totalmente, sí. Espero que nadie se sienta ofendido también por lo que estamos diciendo. No creo. Que se parezca. Que se parezca. Ahora, nosotros también, justamente la mañana discutíamos, este 11 de noviembre se va a cumplir un año de que se promulgó la ley que tipifica el delito de tortura en el Código Penal y
de que se modificó el artículo 5 del Código de Justicia Militar y por tanto Carabineros es juzgado por tribunal ordinario. Nos preguntamos, ¿han habido avances? No. ¿Ha disminuido la violencia policial? No. ¿Los carabineros que han cometido delitos han sido formalizados como corresponden? ¿Han sido condenados como corresponde? No. Porque en el caso de Luciano tenemos al menos la formalización que es correspondiente y ganamos el juicio oral. Teníamos mucho temor, y yo lo comentaba con Mauricio ayer, que recién ahora se lo podía decir, cuando empezó el juicio oral teníamos temor de perder el juicio oral. Por eso cuando discutimos qué día vamos, cuando empieza el juicio oral o cuando termina, no, mejor vayamos al día que empieza. Porque si vamos al día que termina y perdemos el juicio oral, o sea, estar ahí manifestándonos, y el juicio oral, o sea, efectivamente, indiscutiblemente, ahí ocurrió un homicidio, pero la condena no es proporcional. Y el compañero Nelson Pichillao ni siquiera tiene formalización, peor aún. Brandon no fue homicidio frustrado, fueron lesiones, etcétera. Entonces, se va a cumplir un año y nosotros queremos cuestionar cuál es la efectividad de la agenda en políticas de derechos humanos del gobierno. En resultados concretos. La ley puede ser muy bonita. Una carta con homicidio, bueno. Claro, la ley suena bonita, pero la ley, bueno, los trabajadores sociales estamos formados para interrogar la ley. Eso es lo que nosotros nos forman. Los abogados están formados para aplicar la ley. No sé, en Washington, yo no voy a meterme en su presentación. Pero efectivamente, el texto de la ley es válido si contribuye a una sociedad que sea más democrática, que sea más igualitaria y con menos violencia policial. Por tanto, amigos, amigas, compañeras y compañeros, queda mucho por hacer aún. Solamente eso, porque ya pasé los 10 minutos al parecer.